18 minutos de Gabriela Cerruti, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires del partido Nuevo Encuentro. Hola Gabriela, buen día. ¿Cómo te va, negro? Buen día. Todo muy bien. Laura, Eduardo, todos. ¿Tú cómo estáis? Muy bien. Bueno. Acá disfrutando de la lluvia. llover un poquito, ¿viste? Sí, llueve en Buenos Aires, ¿eh? Sí, un bonito. Bueno, Tellerman y Cerruti abrieron la puerta de la ciudad a Joclender, dice un diario de hoy, ¿eh? Sí, no, de ayer. De ayer, perdón, sí. Claro, yo soy periodista, así que no voy a hablar de que sacaron de contexto y esas cosas, digamos. Es una síntesis de una larga charla, como siempre sucede en el periodismo, de una hora. A ver, yo como ministra de Desarrollo Social y Derechos Humanos, mi gobierno, digamos, no yo, porque las cosas en los gobiernos no son personales, recibimos a madres en el año 2006 en la Ciudad de Buenos Aires y trajeron por primera vez la idea de este proyecto de construcción de viviendas. La verdad es que las madres son las madres y por eso el periodista me preguntaba, ¿vos la conocías, vos le presentaste? Y dije, mirá, son las madres, o sea, todos conocemos a las madres y todos la conocíamos, ¿no? Es absurdo pensar que alguien presenta a las madres, digamos. Pero además yo tengo una historia de lucha junto a Eve y de acompañarla y de como la mayoría de la gente que militamos en los derechos humanos, con una cantidad de diferencias después en temas que tienen que ver con el presente, digamos, ¿no? Bueno, en su momento Eve se opuso a las indemnizaciones, a las reparaciones a los familiares de desaparecidos y nosotros no estábamos de acuerdo, o tenemos diferencias con otros temas, o no sé, los temas más de la actualidad, digamos. Pero la verdad es que efectivamente el proyecto de construcción de vivienda de las madres, es un proyecto que fue bueno en su momento cuando lo trajeron y que yo creo que sigue siendo bueno ahora. Yo miraba anoche la entrevista de Víctor Hugo y efectivamente lo feo, lo más triste, lo más penoso para todos de esto es que se hable de todo como si todo fuera lo mismo. Digo, las madres, son un ícono, no un ícono en este país, un ícono moral, un ícono, digo, la verdad es que las madres son las que nos salvaron como sociedad, digamos, ¿no? De no ser una sociedad... No, pero eso no está en discusión, Gabriela. No, para nada. No, pero digo, las madres son las madres y son las que nos salvaron como discusión de ser una sociedad cómplice de la dictadura a que hubo una reserva moral que resistió. El proyecto de construcción de vivienda de las madres es fabuloso, son viviendas que se construyen rápido, que se construyen bien y que se construyen con un trabajo social... Sí, pero se está afanando, Gabriela. Pero esas no son las madres. Yo no digo que sean las madres, digo que, pero yo no puedo, si yo manejo la fundación, llame como se llame. Sí. Digo, algún control debo tener. Yo no puedo decir, yo no sabía. Bueno, está bien. De hecho, cuando se dio cuenta de algo, echó a todo el mundo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, más que eso no se puede hacer. ¿Qué más se le puede pedir a una mujer que en el momento en que vio que había irregularidades, echó a todo el mundo? Lo que pasa es que son las madres y que los medios están como están y yo creo que los medios tienen que investigar y que la justicia tiene que actuar. O sea, no es que no hizo nada. En el momento en que vio alguna irregularidad, echó a todo el mundo, digamos. La verdad es que a mí lo que me da pena es que haya llegado a este punto en que este personaje haya logrado ya ensuciar todo de esta manera. Después que la justicia diga el grado de responsabilidad penal, digamos, ¿no? Pero al margen de la responsabilidad penal, yo en eso no soy como las macristas que dicen, hasta que no haya sentencia firme, no importa, no. Sí. Sentencia firme viene después. Mientras tanto ya hay una cantidad de sospechas, hay una cantidad de investigación, hay una cantidad de datos y hay una cantidad de claro, pero la pregunta, Gabriela, la pregunta es a vos como mujer, como ciudadana de Buenos Aires, como legisladora, ¿qué te pasó cuando empezás a escuchar y a entender y a descubrir todo lo que hicieron los Joclender? Te morís de bronca y de vergüenza, digamos, ¿no? De que alguien pueda haber usado un tema como este, que un proyecto tan digno. A ver, digo, cuando las madres vienen a ofrecer el proyecto, lo llevamos adelante con mucho honor y con mucho orgullo, son viviendas que a diferencia, ¿qué problema tenés con la construcción de viviendas? Que a veces se construyen viviendas en zonas muy vulnerables, los futuros propietarios, digamos, no saben quiénes van a ser hasta que después se les dan y después se las terminan tomando, usurpando, todo lo que vimos que sucedió últimamente en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto de las madres contempla que las viviendas las construyan los mismos trabajadores de las mismas villas, que son los que después van a ser los propietarios. No, se inventaba una empresa, la empresa era la que construía las casas, digo, se ganaron fortunas. Cuando nosotros hicimos el proyecto en la ciudad de Buenos Aires, veíamos el primer proyecto en el que las mujeres del barrio trabajaban construyendo sus casas. Atrás de todo esto, de trabajo social, de trabajo de derechos humanos, de trabajo de compromiso, si alguien estaba haciendo un negocio, si alguien estaba estafando, si alguien estaba falsificando, la verdad es que, digo, no solamente tiene que haber una reprobación penal, sino que claramente tiene que haber una reprobación moral, digamos, de que la verdad es que es tan injusto que esté pasando todo esto, es tan injusto que Eve esté atravesando por todo esto,
que me parece que hay que ser, que tendría que ser lo más rápido posible, la justicia, Sí. todo lo que hay que investigar lo más rápido posible para que todo vuelva a su lugar rápidamente. O sea que desde el viernes estoy revisando permanentemente las redes sociales y la gente humilde, la gente más pobre, tiene mucha bronca. ¿Y cómo no? Tiene Todos mucho tenemos asco, mucha bronca, ¿no? Como la misma Eva anoche decía, ¿no? La bronca que tenía ella. Imagínate lo que es de repente descubrir que está pasando esto, o que por ahí, viste, alguien le había dicho algo que vos no lo podías ni creer, porque a veces también pasa estas cosas, ¿no? Digamos, vos estás laburando con alguien y qué sé yo, y te dicen cosas y decís, no puede ser, están inventando un poco, no están así, digamos, ¿no? Y de repente te encontrás con esto que todavía hay que probarlo, pero la verdad es que hay una cantidad claro. de datos que para la reprobación social se alcanza y sobra, digo. Después veremos la reprobación penal, ¿no? Gabriela, buen día, Feynman. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, va? Eduardo, ¿cómo estás? Usted ya había tenido algún tipo de problema, ¿no? Por lo menos con las abuelas, con la otra agrupación, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Usted había hecho una denuncia, o sea, no es la primera vez que con los derechos humanos hay un tema de guita. Eduardo, no, ninguna denuncia, no mezclemos todo, porque este es el problema de lo que está pasando en este momento, que se mezcla todo. Yo tuve en su momento una discusión en la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires con la señora Estela Carlotto y con otros organismos, y no la tuve yo, la tuvo un grupo, una parte de los organismos, se nos afectaba el CEL, el CERPAS, Hugo Cañón, digo, una parte de los organismos, con respecto a la postura que había que tomar, con respecto a los derechos humanos. O sea, nosotros pensábamos en ese momento, era Felipe Solá, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el tema de la tortura en las cárceles era muy fuerte, y sosteníamos que los derechos humanos no son solo del pasado, que hay que meterse en los temas de los derechos humanos del presente, y que entonces no se podía aceptar la violación de derechos humanos en las cárceles en este momento. A partir de ahí tuvimos una discusión política con la señora Carlotto, y bueno, y después se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas, pero la discusión fue absolutamente política, nunca tuvimos ningún otro tipo de diferencia, y de hecho, bueno, es una discusión que el tiempo ha saldado porque ahora todos estamos de acuerdo en que los derechos humanos que hay que proteger son tanto los del pasado como los del presente. Pero no hubo así una cuestión de, o Carlotto le dijo a usted que malversó fondos, o usted dijo que ella malversó fondos. No, yo jamás dije nada por el estilo, y Estela en el medio de la discusión dijo que no estaba de acuerdo con cómo se manejaba la comisión, y de ahí se dijeron muchas cosas. Pero estábamos hablando de cuestiones de qué tenía que hacer la Comisión por la Memoria, y no nada que tuviera que ver con fondos. Yo intuyo, Gabriel, que esto ocurre ahora porque se tapó durante mucho tiempo. Por algo se manda a la ex ministra de Economía, que también tuvo una affair con el dinero negro en un baño de su despacho, y se la manda para revisar las cuentas y para organizar las fundaciones. A ver, una cosa Digo, es... también hay un grado de responsabilidad de esta señora una vez más. A ver, yo lo que creo, negro, es que el Estado tiene que ser muy cuidadoso cuando hace gestiones compartidas con cualquier ONG, no solamente con las de derechos humanos, porque no es lo mismo manejar fondos privados, y además en la dimensión que son los fondos privados de las ONG, que cuando el Estado empieza a transferir fondos públicos a las ONG, que además son mucho más de los que están acostumbrados a manejar. Sí, Yo sí. en este momento, por ejemplo, tengo la misma discusión en la ciudad de Buenos Aires, porque todo el sistema de atención a la niñez en la ciudad de Buenos Aires se está haciendo, transfiriéndole fondos a ONGs que no están ni siquiera inscriptas en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo dije, lo que el viernes fue que el jefe de gobierno, que Macri, fue con Tevez a visitar uno de estos centros de primera infancia, y es un centro de primera infancia que para el Estado es ilegal, porque está recibiendo plata del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no está inscripto en el registro de ONGs como dice la ley que tiene que estar inscrito. Entonces, cuando el Estado hace gestión compartida, digamos, con las ONGs, que está muy bien y que es una parte de ampliar los vínculos entre la sociedad y el Estado, tiene que haber un mecanismo de control muy fuerte de esos fondos, y tiene que ser muy cuidadoso en cuánto y cómo se transfiere, digamos. Me parece que lo que el Estado tiene, todos los estados, el nacional, el provincial, de la ciudad de Buenos Aires, tienen que ser muy cuidadosos es en cuando impulsan este trabajo compartido con las ONGs, en que no se pierdan los controles necesarios que hay que tener. Porque hay veces que ni siquiera de mala fe, pero es que una ONG que manejaba apenas el presupuesto, digamos, de sus socios, de repente pasa a manejar sumas que no sabe ni cómo manejar, digamos, ¿no? Ahora, la verdad, sinceramente, se la presenta a la señora Eve de Bonafini como una pobre anciana engañada por un señor que se llama Joe Klender, a quien ella lo llamaba a su hijo, y ella mamá. Y desde el año 2001 que había registradas empresas y empresas y empresas. ¿Usted cree que no sabía Eve de todo esto? Eduardo, primero, yo no es una pobre señora engañada, respeto, es una mujer valiente, corajuda, que ha llevado adelante una de las luchas más impresionantes de este país y que nos ha dado dignidad como sociedad. Con lo cual me parece que para hablar de este tema siempre hay que hablar con un nivel de respeto adecuado.
Y después, digo, vos la ves, cualquiera la ve, digo, se pueden decir muchas cosas Sí. de lo que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo políticamente. Digo, si hay cosas en las que no se pueden decir con respecto a la señora de Bonafini, es que no sea genuina, que no diga lo No, que eso lo compartimos, Gabriela, pero Digo, si bueno, si yo manejo una fundación y vos sos la gerente general o la directora general de la fundación y me llevas en un avión privado, lo menos que yo puedo preguntar, ¿y este avión de quién es, Gabriela? ¿Por qué vamos en este avión? Ella lo dijo anoche, que en el momento en el que empezó a tener sospechas, que no fue ayer, que fue hace un año atrás, empezó a alejarlo de la fundación y finalmente lo echó en diciembre pasado. Digo, Pero el avión hace 3 años o 4 que lo... Bueno. Digo, la verdad, yo no me voy a meter en eso, me parece que tiene que investigar la justicia. Okay, sí. Y si acá hay responsables, como dijo anoche Eve, y si tienen que ir presos, se vayan presos. Digo, acá no hay que tapar absolutamente nada, hay que llegar al fondo, y me parece que hay que separar las cosas, que no hay que, digo, aparte me parece que hay cosas que la sociedad argentina sabe bien. Digo, yo anoche la veía a Eve, nadie puede pensar que Eve tiene una vida que no es la que tiene y la que muestra, digamos, ¿no? Digamos, entonces me parece que si alguna vez han conocido algún lujo es porque han viajado invitadas por alguna organización internacional para recibir un premio y entonces conocieron un buen hotel, digamos, pero eso es todo. Entonces me parece que esto también es lo que más nos avergüenza y lo que más nos da pena, sí, claro. Lo que más nos da dolor de que estén teniendo que hablar de estos temas, de los que nunca ni siquiera se sintieron cerca, ¿no? Gracias por atendernos, Gabriela, muy amable. Gracias a ustedes, una vez. 9:29.